Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien de salud y darles la bienvenida a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer estas bellezas. En cuanto al nombre estoy un poco indecisa, no sé si llamarles perrigirasoles o también una compañera nos dio la gran idea de que podíamos llamarles gira dog. ¿A ti qué te parece? Déjame por favor tus comentarios cuál de los nombres te gusta más. Y si eres nuevo, te invito a mi canal donde vas a encontrar muchos tutoriales tan lindos como este. Y como siempre pedirte que si te gusta el tutorial y te ha servido, que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y de esta manera vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. También napa o relleno acrílico. Para las hojitas estoy usando alambre de 0.3 milímetros. Una brocheta de 25 centímetros. Y ojitos de seguridad de 6 milímetros. También vas a necesitar un poquito de silicona líquida o puedes usar también silicona caliente. De esta manera damos inicio a este lindo proyecto. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer las orejas. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y en esta vuelta número 2 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 6 puntos bajos. En la vuelta número 3 vas a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 3. En esta vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tejer 12 puntos bajos en la vuelta número 4. Continuamos con la vuelta número 5. La secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 16 puntos bajos. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta número 9. La secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar la abertura de la oreja. Vas a tomar ambos lados y vas a tejer 6 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Tejes una cadenita para asegurar y dejas una hebra lo suficientemente larga como para coser a la cabecita. Vas a tejer 2 orejitas de la misma manera. No olviden de dejar este pedacito de hebra. Continuamos y nos toca tejer la cabeza. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4. Hacemos un punto bajo, 1, después un aumento. Luego 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta 5 la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En esta vuelta 6 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, luego un aumento. Después vas a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. En esta vuelta 8 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora sí, empezamos con la vuelta número 9. Y vas a tejer 16 puntos bajos. Con este color, solo 16 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar,
porque vamos a cambiar de color de hilo. Este es un marrón como chocolatito. Bien, ya hemos cambiado de color de hilo y con este color de hilo vas a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Te quedas aquí en este punto sin terminar porque vuelves a cambiar de color de hilo. Ahora sí, con este color de hilo vas a tejer 24 puntos bajos. Así hasta terminar. En total vas a tener 42 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 10 y vas a tejer 15 puntos bajos. Solamente 15 puntos bajos. Te quedas en el último punto sin terminar porque vas a cambiar de color de hilo. Una vez que hayas hecho el cambio, vas a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y este sería el cuarto. Te quedas aquí en este punto sin terminar porque vuelves a cambiar de color de hilo. Sigues tejiendo y vas a tejer 23 puntos bajos con este color de hilo. En total vas a tener 42 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 11. Vamos a tejer 3 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos. 1, 2, 3 y un aumento. Esta sería la primera secuencia. Nos faltan 2 más, 3 puntos bajos, un aumento. Y vuelves a repetir 3 puntos bajos, un aumento. Después de las 3 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento, vas a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Te quedas así con el punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Con este color vas a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te quedas así con el punto sin terminar porque vuelves a cambiar de color de hilo. Con este color de hilo vas a tejer 10 puntos bajos. Vas a ajustar aquí un poquito. Ahora sí. Así hasta completar los 10 puntos bajos. Bien, después de los 10 puntos bajos vas a tejer 3 secuencias de un aumento y 3 puntos bajos. Este sería el primer aumento. Después tejes 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Me falta hacer 2 secuencias más. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 11. Nos toca tejer la vuelta número 12. Hacemos 17 puntos bajos.
Te quedas en el último punto sin terminar porque cambias de color de hilo. Con este color vas a tejer 6 puntos bajos. A ver, un ratito por favor. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te quedas así con el punto sin terminar. A ver, ahora sí. Y cambias de color de hilo. Con este color vas a tejer 25 puntos bajos. En total vas a tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 13 comenzamos con 18 puntos bajos. Te quedas en el último punto sin terminar porque cambias de color de hilo. Con este color vas a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Te quedas así con el punto sin terminar porque cambias de color de hilo. Con este color vas a tejer 26 puntos bajos. En total vas a tener 48 puntos bajos. En esta vuelta número 14, tejemos 19 puntos bajos. Te quedas en el último punto sin terminar, cambias de color de hilo. Con este color vas a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Te quedas así con el punto sin terminar. Perdón, aquí me estoy equivocando. Así. Y cambias de color de hilo. Con este color vas a tejer 27 puntos bajos. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 14. En la vuelta número 15, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. En esta vuelta 16 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y en la vuelta número 17, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y una disminución.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 17. Seguimos con la vuelta 18. Empezamos con 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Después 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 42 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 19. Vamos a tejer secuencias de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y antes de continuar, vas a colocar los ojitos entre la vuelta 12 y la vuelta 13, con una separación de 9 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Ahora sí, vamos a continuar. Bien, nos toca tejer la vuelta número 20. Empezamos con 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Después vas a tejer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta 21, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y antes de continuar tienes que rellenar la cabecita. Nos toca tejer la vuelta número 22. Vamos a hacer un punto bajo, 1, después una disminución, luego 2 puntos bajos y una disminución, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 18 puntos bajos. Y en esta vuelta 23, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Y en esta vuelta 24 vas a tejer 6 disminuciones.
Bien, ya hemos terminado. Vas a dejar una hebra de unos 7 centímetros o tal vez un poquito más. Retiras tu marcador. No cierres esta abertura porque aquí es donde vamos a colocar el tallo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Continuamos y vamos a tejer la parte de la boca. Hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierras el anillo mágico y en esta vuelta número 2 vas a tejer 8 aumentos. En total vas a tener 16 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en esta vuelta número 3 empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después vas a tejer 8 aumentos. Después de los 8 aumentos vas a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 24 puntos bajos. En la vuelta 4 empezamos con un punto deslizado. Colocas aquí tu marcador. Después vas a tejer 22 puntos bajos. Después de los 22 puntos bajos, aquí en el último punto, haces un punto deslizado. Vas a cortar tu hebra. Dejas una hebra larga porque con esta hebra vamos a coser a la cabecita. Ya retiras tu marcador. Y así es como te va a quedar. De esta manera es como vas a colocar a la cabecita. Está bastante cerca los ojitos. Vamos a ayudar aquí de algunos alfileres. Vas a coser, pero antes de cerrar totalmente tienes que rellenar. Después que coses la boquita, le tienes que bordar aquí una naricita. Primero haces un triángulo y después con el mismo hilo vas rellenando poco a poco, así como puedes ver. Después vas a coser las orejitas. Siempre tienes que ayudarte de algunos alfileres. Las hebras que te sobran las llevas por la parte de atrás, amarras y escondes. Y así es como te va a quedar, miren qué bonito. También lo puedes usar como llaverito si en caso no quieres hacer el girasol. Pero ahí sí tienes que cerrar la parte de abajo. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte. Te pido que no olvides de compartir el tutorial, así estaremos llegando a más personas. Les espero en la segunda y última parte. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.